Muy buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido otra vez. Traemos un tema nuevo, un tema del cual hemos hablado anteriormente, pero cuando tratamos el tema del universo de los sueños, pero de la gramática espiritual de los sueños. Usted debe saber que los sueños tienen un lenguaje profético, pero asimismo tienen un lenguaje espiritual. Un lenguaje que profético, un lenguaje espiritual. La palabra del Señor, cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, hablaba con el pueblo, y el pueblo no aguantaba por la santidad de Dios y el fleco de su poder que emanaba de su presencia, la voz directa de Dios. Yo creo que si Dios hablará directamente con nosotros, con el fleco y la voz de su poder, con toda la máxima potencia que Él tiene, creo que nuestra alma saldría a nuestro cuerpo, como le pasaba a los israelitas al pie del monte de Sinaí. Sin embargo, Dios ha inventado un sistema. Ni siquiera es inventado, sino que ha abierto otra vía para permitir que su pueblo pueda comunicarse con Él. Él dice a Moisés: yo levantaré a otro profeta, yo les hablaré por medio de sueños, por medio de visiones, pero a Moisés le hablaré cara a cara. Entonces, el Señor en Oseas 12, versículo 10, nos da una pauta interesante sobre el lenguaje espiritual, que es algo que tiene una gramática, una retórica, una poesía, y hay que entender ese lenguaje para poder interpretarle. Mucha gente dice: tuve un sueño, pero fue como cualquier sueño. Pero no entendieron el lenguaje. Hay gente que sueña que perros están mordiéndole, pero no entienden el lenguaje, no entienden la gramática detrás de este mensaje. Y dicen no, pues, y luego empiezan a destapar ciertas situaciones en su vida, ciertos problemas de destrucción, de pérdidas económicas fuertes, y la persona, oye, ¿qué pasó? No entendí, pero Dios intentó avisarte, porque el Señor nos habla, nos alerta, nos avisa. Entonces, pero tampoco hay gente que han tomado los sueños de manera, ¿cómo puedo decir? De manera surrealista, donde hay algo que ven en los sueños, creen que así debe materializarse en la vida. Porque en las gramáticas, la retórica gramatical, hay una figura de estilo que se llama la hipérbole. Hay sueños que tú tienes, es un hipérbole, pero que Dios está usando para despertar y llamar tu atención para poder orar. Te das cuenta de que, por ejemplo, tu tarjeta bancaria se pierde. Este es una hipérbole acompañado de una metonimia espiritual. ¿Qué son esas palabras? Hipérbole y metonimia. Vamos a explicarlo en esta serie. Entonces, cuando tú tienes ese sueño, no significa que tu tarjeta se va a perder. Es una metonimia que habla de que vendrán situaciones que crearán pérdidas y fugas de dinero. De esas situaciones puede ser una ida al médico innecesaria. Esas situaciones puede ser una enfermedad que entra, que te hace gastar, y la solución era simple y Dios quería darte la sabiduría. Pero bueno, entramos en vamos a poner las bases bíblicas sobre lo que es la gramática y la retórica espiritual de los sueños. Prácticamente eso se puede aplicar para varios ámbitos, para el ámbito de las visiones, para el ámbito, pero ahí hay muchas reglas que hay que poner más. Pero veamos bien, ¿ok? En versículo 12, versículo 10, ¿ok? Dice, versículo 10, dice: he hablado a los profetas y aumenté a la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. En inglés dice: por medio de los profetas usé símiles. Usted sabe que el símil es una figura retórica gramatical que se usa para comparar, para hacer un elemento de comparación, usando algo similar a otro en lugar de la cosa verdadera. Por ejemplo, Dios quiere hablarme de mi vida. Por ejemplo, usa algo similar de mi comunicación con Él, usa algo similar. Puedo verme haciendo llamadas, hablando con muchas personas, pero está usando un símil, algo paralelo a lo que debería de ser mi comunicación con Él. ¿Ok? Entonces, Dios usa los símiles para hablar. Mucha gente se enoja. ¿Por qué Dios no me habla directo? ¿Por qué Dios
hay principios y hay reglas en el mundo espiritual. Uno puede ser por cuestión de guerra espiritual. Dios no quiere que se entiende, que el enemigo entiende su lenguaje, porque cuando se habla algo en el mundo espiritual, lo escuchan los principados, lo escuchan los huestes de maldad, porque también lo tienen que escuchar los ángeles de Dios. Por eso lo escuchan ellos, porque los ángeles de Dios son aquellos que son capaces de ejecutar las órdenes de Dios aquí en la tierra. Son aquellos que son enviados para fortalecer la palabra de Dios sobre una vida. Y por lo cual, cuando Dios habla algo por medio de los sueños o manda una visión por medio de los sueños, normalmente lo manda disfrazado para que aquel que tenga el gusto y la paciencia de interpretar los sueños y vaya. Vemos en la escritura que Dios le dio entendimiento a Daniel para interpretación de sueños. ¿Por qué hablar de un tema como esto? Hoy día es muy importante hablar los sueños por dos razones. El enemigo ha estado sembrando sueños en los corazones de las personas. Hay gente soñando cosas aterradoras, gente soñando cosas equivocadas. Hay gente cuya atmósfera de sueño está contaminado. Pero también hay gente soñando cosas importantes, mensajes divinos que Dios le está trayendo para su vida, pero que no lo ha podido descifrar y lo ha tomado de manera equivocada, porque esos... Mientras todo el mundo está esperando que ese mundo se colapse, si sabemos lo que dice la Biblia sobre el final de los tiempos, habrá guerras y rumores de guerras, pero también la Biblia dice en los postreros días, en los postreros tiempos, y si estamos en los postreros tiempos, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que el lenguaje del Espíritu Santo es profético y es retórico. Sí, se manifestará por sueños, se manifestará por visiones. Entonces, la promesa de Dios habla de hecho justo, estábamos en Oseas, si vamos a Joel capítulo 2, 28, habla, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán que sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El último mover de Dios va a ser un mover de lo sobrenatural, donde el derramamiento del Espíritu Santo, el lenguaje de Dios va a ser vigente, va a ser fuerte, pero Dios va a usar esos canales. Pero ¿cómo Dios puede usar esos canales si hay confusión de cómo usar el canal? ¿Cómo Dios puede usar esos canales, pero si también no hay una claridad sobre el entendimiento? Ahora, entremos en materia. Sabemos que es algo que va a suceder en los últimos tiempos. Entonces, las visiones y los sueños tienen su lenguaje. Tienen su lenguaje. Entonces estamos poniendo el fundamento bíblico. Y ese lenguaje es poético, profético y es gramatical. Si uno no entiende las reglas gramaticales de una frase en lo natural, lo interpretas mal. Y si no entiendes las reglas gramaticales en un sueño, lo interpretas mal. Lo interpretas mal, lo puedes despreciar. Lo puedes interpretar mal, tanto exagerándolo, o lo puedes interpretar mal, tanto ignorándolo. ¿Sí? Hay sueños que Dios entrega, son valiosos. Les explico. Hay un hermano que conozco, que siempre es hermano Daniel Gómez, que siempre me comparte sus sueños, que me dice que el Señor le ha dado un tipo de sueño donde cada vez que le viene trabajo, y el Señor le ha dado un sueño sobre trabajo donde él ve muchos pescados viniendo hacia su vida. Entonces, cuando él ve los pescados, él ya ha desarrollado en una relación personal con Dios un lenguaje común de que la entrada a los pescados significaría para él trabajo. Ahora, ¿por qué pescado? Tiene un lenguaje simbólico paralelo a lo que él hace. El pescado representa un alimento, representa el sustento, una comida. Pero ¿por qué no sueña con una vaca? ¿Por qué no sueña como lo soñó Faraón, que también tiene ese mismo lenguaje? ¿Sí? Sino porque él tiene que salir a pescar. Y la pesca representa trabajo. ¿Ok? Y el fruto de la pesca representa el sustento.
¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando él sueña eso, inmediatamente él lo capta, cuáles son las direcciones por las cuales el Señor le quiere llevar. Hay otros sueños que el Señor ha dado. ¿Sí? Vamos a la Biblia antes de que terminamos. Ya cruzamos la barra de los 10 minutos. Entonces, vamos a leer el sueño que tuvo José. Cuando José tuvo el sueño con sus hermanos. José tuvo el sueño con sus hermanos y veía la luna. Hay mucho misterio para explicar esto. Hay mucho misterio para explicar esto. Pero vamos a explicar el sueño mejor cuando José interpreta los sueños delante de Faraón, porque no va a dar tiempo a hablar de los otros sueños cuando la luna se ponía a su rodilla. La luna y el sol. Dice en Génesis 41, perdón, le estoy dando un libro a José. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y parecían en el prado. ¿Está viendo el sueño? Está hablando de vacas. ¿Por qué está hablando de vacas? Sí, está hablando de vacas. Y las vacas era un símil. Era un paralelismo. Pero era un tipo de metonimia. Porque uno de los sistemas más fuertes de comercio y de negocio antes era el ganado, la ganadería. Y cuando la ganadería era flaca, significaba carencia. Están viendo el lenguaje, la relación. Y cuando la ganadería era grande, significaba prosperidad. Entonces, José interpreta el sueño. No lo toma de manera directa. Lo toma como si fuera un símil, como un paralelismo, una metonimia. Vamos a explicar qué son metonimia, qué son símil. Pero estamos usando símil, algo similar. Estamos usando paralelismo para que usted pueda entender y que podamos cortar esa parte. Entonces, al interpretar esos sueños, José usó un paralelismo en Génesis 41. Entonces, existe un idioma en los sueños y ese idioma tiene su gramática y es un lenguaje profético, poético y espiritual. En el próximo vamos a presentar los tipos de retórica gramatical, donde vamos a hablar la metonimia, el eufemismo, la hipérbole espiritual en los sueños, donde usted al entender y captar eso va a poder interpretar de manera correcta sus sueños. No va a decir 100%, pero en un 90% va a tener un pleno entendimiento. Usted no tendrá que ir a googlear para que le den informaciones de... A veces tú no sabes esas informaciones de dónde vienen. Si son adivinos que postean esas informaciones, usted va a tener revelación del Espíritu Santo en base a ese lenguaje. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Nos vemos para un próximo episodio.